Gusto en saludarles, soy José G. Martínez en Espacio Libre México. Aquí hablaremos del salario mínimo, la deuda eterna del PRIAN y la sepultura de sus tres bufones. Durante décadas, el salario mínimo de México fue un espejo de la miseria institucionalizada. No era un salario, era una condena, una cifra diseñada para que el trabajador sobreviviera al día, sin sueños ni futuro, mientras que los políticos del PRIAN se enriquecían con sus moches, negocios turbios y vendiendo los bienes de la nación. El dogma de los autodenominados expertos era siempre el mismo. Subir el salario mínimo sería inflacionario, decían. Sería irresponsable, sería una locura. La élite política repetía esa mentira mientras protegía los privilegios de los de arriba y condenaba a los de abajo a la eterna precariedad. Los resultados fueron décadas de pobreza creciente, desigualdad brutal y un pueblo condenado a las migajas. Y aquí entran en escena los tres símbolos de esa política miserable. El primero, Vicente Fox Quesada, el charlatán marihuano que prometió un cambio y terminó de mayordomo del viejo régimen. El hombre que juró sacar al PRI de los pinos y acabó de rodillas ante ellos, cuidando siempre los intereses empresariales y pidiendo a los sindicatos que no reclamaran ni un centavo más de salario mínimo. Un presidente que confundió a su crucifijo con la democracia. 2. El espurio Felipe Calderón Hinojosa, el presidente del empleo, que en realidad fue el presidente de la guerra. En vez de generar sueldos dignos, llenó las calles de sangre y dejó al trabajador sin paz y sin salario. Su gobierno fue la versión más obscena del neoliberalismo. Fue un gobierno comprobado, corrupción y salarios congelados. A la clase media le prometió oportunidades, pero lo único que entregó fueron funerales. Y 3. Enrique Peña Nieto, el maniquí televisivo que sonreía en spots, mientras que el pueblo contaba monedas para completar su pasaje. Su México en movimiento nunca pasó de la pantalla. Con él, el salario mínimo seguía siendo una ofensa. Anunciaba con bombo y platillos los incrementos de 4 pesos, apenas suficiente para un cuarto de kilo de tortillas, mientras él paseaba con familiares y amigos por todo el mundo en el avión presidencial. Por eso celebro que esta mañana el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, haya decidido incrementar el salario mínimo de 80.04 pesos, de 80.04 pesos a 88.36 pesos. Su gobierno nadaba en escándalos de corrupción, casas blancas y moches legislativos. Fue el presidente de la frivolidad, el que confundió gobernar con posar ante las cámaras de sus rentados medios de comunicación. 3 presidentes, 3 malos payasos del mismo circo. El PRIAN, que jamás se atrevió a darle al pueblo un salario justo, porque su pacto era con las élites, no con la nación, no con la clase trabajadora, no con los pobres. Y entonces les llegó la cuarta transformación. López Obrador rompió el dogma y subió el salario mínimo como nunca en la historia de México. Lo que el PRIAN tachó de imposible, lo que el PRIAN tachó de irresponsable y lo que el PRIAN tachó de populista, resultó ser la clave para que más de 13 millones de mexicanos salieran de la pobreza. Datos del INEGI que no dejan lugar a la duda. Hasta los más miserables adversarios de la Cuarta Transformación no les queda ya otra más que aceptar la realidad. Claro, con el dolor de su corazón, pero lo aceptan. Milagro de la Cuarta Transformación, del gobierno que en efecto puso antes que nada a los pobres, pues aquí tienen el sustento y vaya si es un sustento sólido. No es ya el Coneval quien hizo todo este trabajo,
Coneval lo empezó, lo terminó el INEGI. Hay que recordar que el Coneval desapareció a finales del año pasado, como otros organismos autónomos, pero sí hay una institución confiable, sólida en México, es el INEGI. Prácticamente todos los días tenemos un reporte informativo del INEGI. Todo nos lleva a pensar que el INEGI hizo un trabajo sólido, serio, y pues resultado de esta medición, México tiene una gran cantidad de personas que en un lapso muy breve, en 2 años, salieron de la pobreza. Creo que va a ser muy necio rebatirlo por rebatirlo. Esto decía Andrés Manuel López Obrador cuando empezaron a notarse los resultados. Veamos. En cuanto al bienestar de nuestro pueblo, el plan es combatir la pobreza y la marginación como nunca se ha hecho en la historia. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Ya estamos viendo resultados. Estoy muy contento, lo he venido diciendo en estos últimos días. 5 millones de pobres menos, o 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza, a pesar de la pandemia, de la crisis económica. Y dio resultados. Entonces, esto es producto de aumento en la inversión pública, de los programas de bienestar y del aumento al salario mínimo. Bueno, aumentó el salario mínimo y no hubo inflación. Y siguieron las inversiones. Entonces, es una política que tiene una palabra, o tiene dos. Una es justicia, justicia social. Y la otra es bienestar. En la Cuarta Transformación luchamos, trabajamos todos los días por el bienestar del pueblo de México. La ironía es demoledora. Aquellos que se decían estadistas quedaron desnudos como simples administradores de la miseria. Hoy el pueblo ve con claridad lo que antes parecía normal. Que durante muchos años, lo condenaron a vivir con un salario que ni para lo más esencial de la canasta básica alcanzaba. Mientras que la élite política bebía vino caro, firmaba contratos millonarios en lo oscurito y guardaban el dinero robado al erario en paraísos fiscales. Y aunque aún es insuficiente, el salario mínimo se ha elevado a niveles históricos por la Cuarta Transformación. Es más que un dato económico, es la lápida sobre el viejo régimen, y en esa lápida está tan inscrita la sentencia final: PRIAN, aquí yace el gobierno de los miserables. Tengan para que aprendan. Lo dicho, dicho. Comparte para que más mexicanos se enteren.